la charla de hoy? Muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente. Voy a dar inicio, voy a empezar a compartir la pantalla y por favor les voy a pedir que interactúen por el chat para saber si es que sí está llegando la información, si es que sí se me escucha muy bien, si es que se está pudiendo transmitir muy bien las PPTs. Básicamente es para poder corroborar que todo esté ok. Perfecto. Muy bien, ahora sí pueden visualizar bien la pantalla, lo que estoy compartiendo para poder empezar y dar inicio. A ver, voy a leer sus chats para saber si se puede visualizar bien. ¿Sí se puede visualizar bien? Perfecto, perfecto, muy bien. Gracias, Marita, muchas gracias, gracias por escribir. Eso me ayuda bastante. Bien, buenas noches nuevamente. Mi nombre es Aida de la Cruz, soy psicóloga clínica, psicoterapeuta conductual contextual. También soy arteterapeuta. Actualmente trabajando aquí en Clínica Sentidos, en el programa de adicciones y también en el programa de trastornos de conducta alimentaria. Definitivamente esta charla es muy importante porque nosotros normalmente pensamos que en el rol de adicciones el único protagonista es el paciente. Y pues no, en realidad tenemos que ver la importancia, ¿no? El tema es la importancia de la familia en el tratamiento de las adicciones. Alguno quisiera escribir probablemente en el chat cómo considera que es importante realmente que la familia esté presente en este proceso, consideran que solamente el único protagonista es el paciente. ¿Qué pueden decirme al respecto? Tal vez quieran escribirlo en el chat o puedan ver, voy a tratar de ver sus interacciones por acá. Bien. Quienes deseen pueden prender su cámara también para poder conversar, si es que desean. Perfecto. Es un trabajo integral, pacientes, familia y terapeutas. Genial, gracias Marita, gracias. Excelente, sí. Es un realmente sí, es un proceso integral, ¿no? Muy bien. Damos pase entonces con algunos puntos primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué es importante el rol de la familia? Porque depende también del rol de la familia el éxito o el fracaso en el tratamiento de las adicciones. Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Bien. Primero, saber qué rol de la familia vamos a tomar, ¿no? Nosotros tenemos que saber, como familiares que vamos a acompañar a pacientes en un tratamiento de adicción, que el tratamiento es un trabajo en equipo. El paciente tiene que pasar por una terapia individual dentro de un programa, tiene que pasar por un tratamiento farmacológico, por un tratamiento de grupo y un tratamiento familiar, porque el contexto familiar influye muchísimo en todo lo que va a poder sostener al paciente. Debo de tomar en cuenta como familiar realmente que nosotros no solamente es el paciente solo asistiendo a sus citas, poniendo de su parte, ¿no? Involucrar, sino que nosotros tendríamos que involucrarnos muchísimo más en todo ello. Los pacientes de adicciones siempre están en constante cambio.
y es importante que sepamos que nosotros como familiares tenemos que sostener y brindar siempre el soporte adecuado. ¿Cuándo decimos el soporte adecuado? O sea, es decir, cuando la familia se integra, cuando la familia desde un inicio sabe que tiene un rol muy importante, tan importante como el del mismo paciente, entonces puede asumir el soporte y puede brindar en realidad información al paciente, puede participar activamente también, ¿no? Porque cuando la familia se integra, los pacientes tienen mejor pronóstico, dada la redundancia, como en el inicio, ¿no? Sienten mayor motivación. La motivación es un punto clave dentro del proceso terapéutico. Si el paciente se siente desanimado, si normalmente va a tener rechazo de la familia, se va a sentir juzgado, señalado, o solamente va a estar controlado para que no consuma, el paciente no va a tener realmente una abstinencia sostenida. Sabemos que los pacientes con problemas de adicción también tienen mucha dualidad con otros problemas emocionales u trastornos de personalidad también. Porque es importante también sostener. Nosotros como familiares deberíamos de sostener, involucrados para qué? Para sostener al paciente, sobre todo en las fases más cruciales en las que tiene que atravesar. Una de ellas, y la principal, es la fase de abstinencia, ¿no? Cuando el paciente empieza a presentar estos síntomas de abstinencia, la necesidad de consumir, empieza a manipular la terapia, empieza a manipular el entorno para poder conseguir o involucrarse nuevamente en el consumo. La familia tiene que estar completamente comprometida para sostenerlo y educarse en el tema, ¿no? Educarse completamente en lo que es el plan del tratamiento, en qué tipo de adicciones tiene, en qué tipo en qué fase de adicción puede estar, ¿no? Es importante que la familia siempre esté en constante educación, siempre esté preguntando al equipo, a los terapeutas individuales incluso del paciente, para que pueda saber sobre cómo puede ser el proceso y sobre todo estén preparados porque puede haber una posible recaída. Como siempre le digo yo a los padres de familia, lo ideal dentro del proceso no es que el paciente esté siempre sujeto a recaídas, pero va realmente a ser importante que nosotros estemos a la expectativa como familiares para poder nosotros sostenerlo, ¿no? Estar realmente empapados en el tema. ¿Qué tipo de drogas? Si es que realmente hay relaciones que se están involucrando y que están llevando a nuestro paciente a que nuevamente se someta o que tenga o que refuerce más síndromes de abstinencia, que le refuerce realmente la idea de consumo, ¿no? Entonces es importante todo ello. Asimismo, nosotros sabemos que al tener un paciente o un familiar con problemas de adicciones, en realidad es estresante. Nosotros tenemos que empezar a saber cómo y aceptar que va a ser un periodo estresante. Problemas, todo parece indicar para el paciente que él es el culpable, ¿no? Entonces también se predispone a tener otra recaída porque empieza a desanimar. Nosotros como familiares debemos estar predispuestos a la flexibilidad para poder aceptar el proceso. Como les digo a veces a los pacientes, en idas, en venidas, el proceso no siempre es lineal y sobre todo en adicciones tenemos que tener muchísima paciencia para poder sostenerlos, ¿no? Importante aceptar cuál es la situación que está pasando con nuestro familiar y saber los pros y los contras y saber que a pesar de ello nosotros podemos estar en el proceso. Bien. ¿Por qué también es importante nosotros tener límites dentro del rol de cuidadores? Como familiares, nosotros no solamente vamos a empaparnos del tema, no solamente vamos a empezar a leer, sino que es importante también aplicar acciones que ayuden a los terapeutas o al equipo de trabajo que pueda estar involucrado. Los límites importantes en una familia, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo el tratamiento no siempre va a generar efectividad.
siempre va a generar poca responsabilidad. Si nosotros no ponemos límites, el paciente se va a confiar, va a manejar el tratamiento y de alguna manera es más predispuesto a recaídas. Cuando nosotros generamos responsabilidad sobre el paciente es más consciente de su problema, puede contemplar muchísimo más lo que está pasando, qué es aquello que lo lleva al consumo, qué es aquello que lo refuerza en el proceso y qué es aquello que no lo refuerza. Como vemos en el tratamiento, ¿no? ¿Qué puentes tiene que quemar el paciente para que pueda realmente sostener su abstinencia y pueda lograr un tratamiento adecuado y efectivo, ¿no? En los límites nosotros podemos ver que nosotros no podemos caer en una codependencia. Este es algo muy usual que suele pasar en las familiares, sobre todo en parejas, ¿no? En parejas y padres a hijos cuando quieren respaldar muchísimo, a veces terminan reforzando mal una mentira que puede dar el paciente. Probablemente el paciente se ha podido gastar todo el dinero en una recaída o en algún tipo de consumo. Y a veces como padres quieren resarcir ese error, pagar deudas, darle más dinero, recompensar esta situación con el fin de querer ayudarlo. Sin embargo, están haciendo todo lo contrario. No les están poniendo límites, entonces allí el paciente no va a ser completamente consciente de lo que está haciendo, de que también su consumo está siendo muy perjudicial para todo su entorno, ¿no? Dentro del compromiso, nosotros tenemos que darnos cuenta siempre que como familiares tenemos que evitar las recaídas. Nosotros para sostener el compromiso debemos también involucrarnos y buscar un espacio terapéutico, porque, repito, no es fácil, nosotros vamos a estar siempre predispuestos a estrés, ¿no? Vamos a estar observando que el paciente probablemente va a generar otro tipo de problemáticas en el proceso también. Y es importante que evaluemos el contexto, ¿no? Si nosotros como familia empezamos a tener otro tipo de problemas que se puedan presentar en el proceso terapéutico, ¿no? El paciente también va a tener cambios emocionales que van a influir muchísimo en el resultado, ¿no? Entonces, es importante sostener el compromiso. El compromiso tiene que ser sostenido. Siempre estar en contacto con los terapeutas, siempre hacer un intercambio antes de poder tomar una decisión. Es importante también tomar en cuenta que las decisiones no se toman ya a la ligera. Siempre tenemos que hacer la interconsulta con los terapeutas para poder saber qué tanto podemos reforzar al paciente y qué tanto no podemos reforzar. Bien, aquí quiero ponerles un caso, ¿no? Y luego en la siguiente PPT les voy a poner de una manera más estructurada justo un caso que suele pasar, ¿no? Con el tema de las codependencias, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, y les decía, ¿no? En este caso de estos pacientes, reforzamos o tapamos o encubrimos conductas que son consecuencias del consumo, definitivamente el paciente no va a observar un cambio, no va a estar adherente al cambio. Aquí tenemos el caso de Ana, ¿no? Han estado luchando contra la adicción a las metanfetaminas durante 5 años. Durante este tiempo, su esposo Pedro ha desarrollado una relación codependiente con ella. Pedro a menudo encubre el comportamiento de Ana ante familiares y amigos y la protege de las consecuencias de su adicción, pagándole las deudas o llamando al trabajo para justificar sus ausencias. Bien, ¿qué tenemos en este caso? Primero, la situación, ¿no? Ana ha estado luchando contra la adicción, ¿no? Pero aquí recalcamos algo, el rol del cuidador, el rol del familiar. Su esposo Pedro ha estado siempre pagando las cuentas, ha estado protegiéndola de las consecuencias, probablemente hasta de que no la despidan del trabajo, porque cuando una persona está en una dependencia de sustancias, ¿no? Empieza a alterar sus actividades de la vida cotidiana, deja de asistir al trabajo, deja actividades académicas, empieza a incumplir con la familia. Entonces, en este caso observamos que Pedro no ha observado muy bien el rol que debería de tener, ¿no? Entonces,
observamos que definitivamente Ana no está contemplando su problema porque no está viendo sus consecuencias, no está observando que aquí hay algo que tenemos que trabajar. ¿Cómo sería la intervención? Si educamos a Pedro, si nosotros empezamos a brindarle la información necesaria, Pedro se va a dar cuenta de su comportamiento y se va a dar cuenta qué tanto puede reforzarla, ¿no? Nosotros sabemos que en el contexto de Pedro, Pedro lo puede hacer de la mejor manera y con la mejor intención, porque como todos los familiares, siempre queremos ver bien a los que queremos, ¿no? Pero no se había dado cuenta que esto facilita que Ana realmente tenga una adicción. Entonces, el proceso no iba a ser exitoso. Entonces, con la ayuda del terapeuta, Pedro aprende la importancia de los límites, aprende que no debe permitir que Ana manipule la situación, ¿no? Y que no debe de cubrir todas las responsabilidades cuando ella está faltando frente a la problemática del consumo, ¿no? Sin embargo, cuando nota su rol de compromiso, él sigue motivando y busca seguir dándole apoyo emocional a su esposa. Nosotros tenemos que empezar a discriminar un poco ello. A veces nuestra mente muy emocional nos lleva definitivamente a querer revictimizar también a nuestros pacientes y no podemos hacer eso. Tenemos que buscar siempre el intercambio con el terapeuta para que nos ayude a observar realmente y tomar decisiones neutras que puedan facilitar el tratamiento. ¿Qué obtenemos como resultado en este caso, no? Que al establecer límites, Ana se puede enfrentar a las consecuencias de su adicción. Y esto la va a motivar a recuperarse, ¿no? Con mayor compromiso, con apoyo firme, pero no facilitador de fe, ¿no? Ahí está la diferencia. No soy permisivo, no permito todo ello en mi familiar, ¿no? Sino que definitivamente sabe ya el paciente que la familia va a brindar otro tipo de respaldo y van a haber normas y reglas dentro del proceso, ¿no? Para esto, al observar sus conductas, Ana va a ingresar a un programa de tratamiento y ambos van a empezar a trabajar la dinámica familiar, ¿no? Pueden mejorar su relación, van a comunicarse mejor y definitivamente tenemos un pronóstico un poco más esperanzado. ¿Cuál sería la lección de este caso? ¿No? Que a veces el deseo de proteger o ayudar puede ser muy contraproducente y es importante que tengamos claro ello, ¿no? Que la familia aprenda a establecer límites y fomente la responsabilidad personal siempre en el adulto. Entonces, aquí tenemos este ejemplo que ha sido muy clasificado para que podamos ver la evolución dentro de los puntos anteriores que había comentado. Entonces, probablemente a alguien le surja alguna duda. Es importante que tengamos siempre estos puntos. ¿Qué puntos de nosotros como familiares se están reforzando y qué puntos no se están reforzando, ¿no? A ver, los voy a leer. Exacto. Puede ser un factor protector o factor de riesgo para su recuperación. Como puedo leer ahí, ¿no? Es un trabajo, bueno, muy bien, perfecto. Gracias, Marita, por tu participación. Cuando nosotros hablamos de que la familia tiene un rol, por eso decía, es importante que siempre esté involucrada. Siempre va a haber cansancio y por eso es que es importante que la familia busque un espacio también terapéutico. Es importante también saber cuál es el contexto de la dinámica familiar, si probablemente el paciente también está en una familia muy disfuncional o una familia que no está cooperando con el síndrome de abstinencia y estamos esperando que aún así el paciente pueda sostener su abstinencia. Entonces, bien, familia con padres y hermanos con alcoholismo solo consideran que él es el único paciente. Correcto, justamente de lo que estaba hablando Marita. Entonces, a veces en el alcoholismo sobre todo,
se minimizan mucho las consecuencias, ¿no? El problema es esa persona. Entonces, de pronto el paciente está en un síndrome de abstinencia y la familia hace una reunión, alguna celebración y empiezan a llevar alcohol, empiezan a llevar todo aquello que pueda generar una recaída en el paciente, pero luego terminan a veces culpando al paciente. Por eso es que es importante que nosotros nos eduquemos, porque si no, eso va a desmotivar más al paciente y lo va a llevar a una gran recaída. Y a veces hay recaídas que pueden ser muchísimo más problemáticas que el primer inicio del consumo. Exacto, el grupo familiar. Por eso es que es importante cuando nosotros trabajamos de manera ambulatoria, saber qué rol va a cumplir la familia, de qué modo se va a comprometer, ¿no? Por ejemplo, en sentidos nosotros trabajamos siempre con la familia, ¿no? Y con el rol y ver quién va a asumir el rol de cuidadores. Probablemente hay pacientes que no tienen a sus padres, pero tienen hermanos, pero tienen familiares muy comprometidos. Entonces tenemos que ver qué vínculos realmente van a ayudarnos a sostener todo ello. Voy a dejar de compartir para poder observarlos un momento. Ujú. Bien, ahora sí puedo observar. Probablemente alguien tenga alguna duda, probablemente le haya surgido alguna curiosidad. Quisiera saber realmente si todos aquí son estudiantes de psicología o probablemente personas interesadas en simplemente saber un poco más de este tema, de cómo cuidar de repente a un amigo, a un familiar, o cómo brindarle un consejo a un familiar que esté pasando algún problema de abuso de sustancias. Bien. Ujú. Sí, Marita. Sí, el tratamiento ambulatorio siempre tiene que estar respaldado también por un médico psiquiatra, ¿no? Siempre es la terapia individual con el psicólogo especialista en adicciones, con el médico psiquiatra, la terapia de grupo y la terapia de familia. Indispensable. Y en el modelo que manejamos, ¿no? Conductual contextual, ver también qué habilidades puede manejar el paciente en el periodo de abstinencia o una crisis, en el caso de la activación, ¿no? Genial. Ok, muy bien, muy bien. Exacto. Un tratamiento en lateral. Muy bien, importante. Es importante, por eso decía que primero, al menos yo como terapeuta lo manejo así cuando tengo mi primera sesión con los familiares o los cuidadores. No todos tienen a sus parientes cercanos, ¿no? Lo que hago es primero determinar quiénes van a ejercer el rol de cuidadores. Más allá de saber quién es en la estructura de la dinámica familiar, quién es mamá, quién es papá, porque definitivamente, uy, perdón, porque definitivamente tenemos que ver quién se va a comprometer de inicio a fin. Cuidar a un paciente en adicciones definitivamente es tener mucha paciencia, es estar perseverante, es estar comprometido, ¿no? Entonces, es importante, no sé si en realidad si importante desde la terapia individual, no, pero es importante citar a la familia la primera semana para poder establecer las bases y establecer compromisos, ¿no? Que puedan firmar un compromiso de cuidadores realmente efectivos y poder ver la evolución del paciente también, ¿no? Ver si realmente con estos cuidadores el paciente no empieza a manipular, porque normalmente los pacientes con adicciones tienen una tendencia a manipular mucho la situación, ¿no?
Ujú, exacto. En el caso de personas de situación de calle, ¿no? Que no tienen familiares, definitivamente tenemos que ver que el soporte allí a veces nos toca hacer a nosotros, ¿no? También he trabajado en alguna oportunidad y nos toca realmente asumir algunos roles que si bien no están dentro de la teoría, pero podríamos buscar realmente que hayan, si es un internado, si es un centro de una comunidad terapéutica, buscar que los educadores o las educadoras estén comprometidos con todo el programa y con las pautas que uno como psicoterapeuta está dando. Así es. Aquí en Sentidos sí trabajamos bajo el modelo de BT. Muy bien, perfecto. Probablemente a alguien le surja comentar algo, tal vez les fue claro. Espero haber sido de aporte en esta ocasión, en esta charla. Gracias por ingresar, gracias por escucharme con atención. Definitivamente me alegra compartir un poco de mis conocimientos. Si es que hay alguien que tenga alguna curiosidad, probablemente puede escribirlo también por el chat. Muy bien. Por lo que veo, ya no hay curiosidades. Entonces, eso sería, sí, aquí creo que quieren compartir algo. A ver, voy a ver el chat. Buenas noches. Buenas, buenas noches, Alicia. El tiempo de tratamiento, definitivamente, no hay un tiempo específico. Primero tenemos que evaluar al paciente para saber qué tipo de consumo tiene, en qué fase está, ¿no? Pero definitivamente lo mínimo debería de ser de un año. Pero eso conforme a la evolución del paciente y es, como te digo, muy impredecible porque tenemos que ver el proceso. Dado el tema del día de hoy, que era el rol de la familia, a veces la familia termina saboteando muchísimo el proceso terapéutico. Hay pacientes que están logrando salir definitivamente de una fase de dependencia y a veces la familia con los problemas y con el estrés logran generar que el paciente por consecuencia tenga recaídas, ¿no? Y sobre todo por un tema emocional. Todo proceso terapéutico en cuanto a tiempo, sobre todo en adicciones, varía muchísimo. Muy bien, perfecto. Sí se pudo escuchar muy bien el tema, ¿verdad? Sí se pudo escuchar bien y se pudo visualizar muy bien las PPTs. Muchas gracias, Alicia, a ti también. Gracias a todos los que están participando activamente por el chat también. Si es que tienen más dudas, pueden escribirnos también al número de sentidos. Eh, Manejamos también el programa de adicciones, así que eh, vamos a estar ahí respondiendo algunas dudas. Siempre estén conectados también a través de estas plataformas. Sentidos mensualmente está brindando charlas gratuitas, así que pueden estar pidiendo información para que puedan seguir capacitándose o puedan darle el alcance a alguien. No necesariamente a veces tenemos que ser estudiantes de salud mental, sino que también podemos brindarles
como en esta charla, los alcances a otras personas para poder seguir promoviendo este, la cultura de salud mental. Sí, definitivamente sí, Alicia. Considero que el rol de la familia es un 50% y un 50% del paciente. Hasta allí entonces quedan los puntos claros. Yo les agradezco muchísimo estar aquí presentes. Mi nombre es Aida de la Cruz, repito, estaré muy expectante de ver si tienen algunas dudas y si no, cualquier cosa pueden seguir escribiendo el número de sentidos, que voy a estar encantada de poder darles algunos alcances también. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Que tengan muchos éxitos y espero poder encontrarlos en una próxima charla gratuita. Cuídense mucho, por favor. Probablemente hay alguien que quiera decir algo más ya para poder dar por finalizada la sesión el día de hoy. Gracias, Lucía. Gracias, Karen. Muchas gracias a ustedes por participar y por brindarse este tiempo también. Entonces, dado esto, gracias, Denise. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.